Hoy vamos a trabajar sobre el nazismo alemán, que fue un régimen político que tomó el gobierno de Alemania entre 1933 y 1945. Vamos a ver cuáles son sus características generales. Se trata de un sistema político que mostró un gran rechazo a la democracia liberal, al marxismo y al sistema parlamentario. Se caracterizó por su antisemitismo, es decir, el odio a los judíos, y por su racismo científico. Ponemos científico con comillas para señalar que en ese momento podía ser acorde a determinadas ideas de la ciencia, pero que hoy entenderemos totalmente superadas y no científicas. Entendía entonces, este racismo científico, entendía la raza aria como superior y visualizaba la existencia de razas inferiores como los judíos, los eslavos o los gitanos. Por tanto, consideraba lícito la utilización de la eugenesia, es decir, una serie de políticas para mantener la pureza racial y eliminar a los que consideraba como sujetos defectuosos y que hacían mal al conjunto de la sociedad porque la tornaban inferior. Además de estas características de creencias a nivel racial, se caracterizaba por un nacionalismo extremo, un pangermanismo, que era la idea de que Alemania existían una serie de pueblos de raza aria y Alemania debía extender su dominio en lo que consideraba su espacio vital, y un culto a la violencia que consideraba como un agente social positivo. El nazismo va a surgir en Alemania en la posguerra de la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, los alemanes entendían que el Tratado de Versalles, el Tratado de Paz posterior a la Primera Guerra Mundial, les había impuesto unas condiciones muy duras, tanto por la merma territorial, es decir, los territorios que había perdido, como por los costes de guerra que debía abonar. A este contexto se va a sumar el crack del 29, la crisis del 29 que vimos en otro video, la gran depresión económica que sucede este crack del 29, que va a afectar muy fuertemente a Alemania, que se va a ver sumido en un proceso hiperinflacionario con pérdida del poder de la moneda alemana y por tanto va a caer en una cesación de pagos, no va a poder pagar los costos de guerra a los que se había comprometido con el Tratado de Versalles. Entonces, en este contexto surge lo que se llama un chivo expiatorio, es decir, una teoría que va a explicar la situación alemana de crisis política, económica y cultural. Y van a entender que esa derrota solo se podía producir como resultado de una conspiración y entonces van a unir, el nazismo va a unir a sus dos grandes enemigos. Entonces va a decir que se trata de una conspiración judeo-marxista, es decir, de los judíos, a los que consideraba sus enemigos raciales, y de los marxistas, a los que entendía como sus enemigos políticos. Y esta conspiración es lo que va a explicar tanto la derrota bélica en la Primera Guerra Mundial como la crisis económica en la que estaba sumida Alemania. Cuando hablamos de chivos expiatorios, hablamos de una teoría fácil que explica una situación que tiene características complejas y que entonces es creída por un gran número de personas y en los autores de esa supuesta conspiración van a ser señalados como los culpables y por tanto agredidos. En este caso, tanto los judíos como los marxistas, categorías que en algunos casos estaban fusionadas. ¿Quién era Adolf Hitler? Que fue el líder del nazismo. Adolf Hitler había nacido en Austria y se había sumado al Partido Obrero Alemán en 1919. En el 21, a raíz de desavenencias con su líder,
logró copar el partido, echar a su antiguo líder, transformarse en el nuevo líder del partido y rebautizarlo como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. A través de este partido, él va a crear un grupo de asalto de seguidores incondicionales, la CSA, para confrontar con socialistas y romper huelgas, de una forma similar a como vimos ocurría con los fasci italianos. Van a ser utilizados como un ejército parapolicial que ejercía la violencia contra socialistas y huelguistas. Y en este clima tan particular que decíamos de Alemania, de la posguerra, va a reclutar miles de partidarios. Tal es así que en 1922 va a tener que ampliar el partido para sumar novatos menores que pasarán a conformar las juventudes hitlerianas. Acá tenemos a Adolf Hitler en su juventud, que se alistó en el ejército alemán, pese a haber nacido en Austria. Acá lo tenemos en el año 1923, cuando va a intentar un golpe de Estado en Múnich. Este golpe de Estado va a ser aplastado rápidamente y como resultado de él, Hitler va a ser condenado a prisión y durante su confinamiento, que había sido condenado a más años, pero finalmente será solo de 11 meses, va a escribir su libro autobiográfico Mi lucha. En el año 1932 se va a presentar a elecciones, una vez que ya estaba en libertad, y va a obtener el 37% de los votos. En 1933, ante el caos en que estaba sumida la República del Weimar como consecuencia de la crisis tanto política como económica, von Papen llega a un acuerdo con Hitler para nombrarlo primer ministro, ya que von Papen creía que Hitler era un líder sumamente manipulable y que de esta manera iba a lograr tener a una persona dócil en el poder y evitar que los comunistas, que era el otro partido con mayor intención de voto, llegaran al poder. Acá vemos la portada de Mi lucha. Y el momento en que Hitler es nombrado canciller de Alemania. Pero obviamente esta estrategia de creer a Hitler un hombre débil y manipulable va a revelarse como un completo error. Una vez que Hitler sea nombrado como primer ministro, va a producir el incendio y la disolución del Reichstag, es decir, del Congreso. A la vez lo va a incendiar, va a culpar a sus oponentes y va a utilizar eso como excusa para cerrar el Congreso. Paralelamente va a producir arresto de opositores, de todos sus opositores políticos, y abolir los derechos fundamentales y la Constitución de 1919. Es decir, se va a arrogar a sí mismo, se va a dar poderes extraordinarios y dejar de respetar lo que son los derechos fundamentales de las personas. En ese contexto, la Noche de los Cuchillos de 1934 va a ser un momento clave, la Noche de los Cuchillos Largos, ya que va a ser un proceso de purgas en medio de la cual va a eliminar tanto a opositores como a sus propios seguidores que pensaba que le podían hacer sombra dentro del partido. A partir de ese momento, el nazismo va a pasar a regular todos los aspectos de la vida social y instaurar un reino de terror, con la utilización de la Gestapo, una policía política, para eliminar cualquier rasgo de oposición. A partir de ese momento podemos decir que comienza el gobierno del Tercer Reich. Y uno de los elementos de los que se va a valer el nazismo, además del terror y el uso de la policía política, es el uso de la propaganda a gran escala para convencer a los ciudadanos alemanes de lo positivo del gobierno del Tercer Reich. Acá tenemos una foto del incendio del Reichstag.
y algunas imágenes de la noche de los cuchillos largos con los hechos de violencia, asesinatos, agresiones y sobre todo la fuerte presencia en la calle de sus partidarios. ¿Qué va a realizar el nazismo en el poder? El nazismo en el poder en el 35 va a dictar unas leyes fundamentales que son las leyes de Nuremberg, que va a impedir el casamiento de judíos con arios como medida para lograr lo que ellos denominaban como pureza racial. Y en ese momento va a comenzar la discriminación y la quita de derechos para los judíos. En 1938 encontramos otro hito significativo que es la Noche de los Cristales Rotos, donde van a producir una serie de destrozos y matanzas en los barrios judíos. A partir de este momento van a tomar la decisión de separar absolutamente a la población judía del resto de la sociedad. De esa manera se van a conformar los guetos, barrios cerrados con muros y alambres de púa, donde los judíos vivían hacinados en condiciones insalubres, y van a comenzar los traslados a los campos de concentración. En el año, a su vez, a la vez que tenía esta política al interior de Alemania de eliminar disidentes políticos y comenzar su proceso de purificación racial, van a comenzar una política agresiva al exterior de Alemania, sobre todo con la anexión de Austria en nombre del pangermanismo, es decir, considerar que Austria era su área natural de influencia, un pueblo totalmente hermano y que por tanto debía pertenecer a Alemania. En el año 1939 va a llevar adelante una de las mayores políticas de eugenesia con la exterminación de discapacitados físicos y mentales. Paradójicamente, esta medida va a incluir a los veteranos de guerra que habían sido en gran medida los primeros que habían apoyado al nazismo. Acá tenemos un esquema donde mostraba los casamientos válidos y no válidos que estaban propuestos en las leyes de Nuremberg, hasta qué grado de parentesco se podía tener con un judío y que casamientos estaban impedidos y por tanto que personas no podían nacer, existir o acceder a la ciudadanía alemana. Esta es una imagen de los destrozos producidos la noche de los cristales rotos. Como consecuencia entonces de este ascenso del nazismo paulatino, que en alguna medida se trató de una inclusión en el juego político de una Alemania de la posguerra con grandes problemas políticos, económicos y sociales, pero que también se valió del uso puro y duro de la violencia, así como también la propaganda. Alemania se va a ver inmerso en un proceso político desastroso, como fue la configuración del nazismo, que llevó Hitler a la Segunda Guerra Mundial, donde este proyecto expansionista alemán y racista lo va a tornar a escala europea.